A partir de hoy empezamos una nueva serie que le hemos intitulado Notas sobre el Apocalipsis, que realmente es la revelación de nuestro Señor Jesucristo, el Apocalipsis. Sin lugar a dudas, una de las grandes ventajas de estudiar la profecía es que nos ayuda a eliminar nuestra ignorancia relativa a las Escrituras, protegiéndonos de las herejías que son sumamente destructivas. En una época de tantas inseguridades, el estudio de la profecía respalda la autoridad de la palabra de Dios y nos ofrece la seguridad y alivio que todos necesitamos. Estoy convencido de que el motivo principal del éxito de las sectas es la ingenuidad espiritual que existe en las personas. Muchos han caído en sectores peligrosos como el espiritismo, las creencias extrañas, apelando supuestamente a lo sobrenatural con el fin de conocer su futuro o su suerte. Cristo es el tema de la Biblia. Él es el tema por excelencia, principal de toda la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Pero en especial en este libro de Apocalipsis, Cristo es el tema central. Lo que aprendimos de Él en los diferentes tipos del Antiguo Testamento, en los Evangelios y en las cartas, culmina ahora con esta revelación de sí mismo. Esta revelación de Jesucristo, Dios se la dio a su Hijo para que Él la manifestara a sus siervos. En ellos intervienen varios personajes que son mencionados en este versículo. Primero, Dios, quien se la dio a Jesús. Segundo, Cristo, el arquitecto de Dios. Una vez realizada esta revelación, se la dio a su ángel, tercero, quien es el tercer personaje de la misma. A su vez, el ángel se encargaría de hacérsela entender a su siervo Juan, que es el cuarto personaje en la escena. Y el último personaje, el quinto, que interviene en esta revelación, es aquel que lee, oye y guarda las palabras de este libro nombrado en este versículo, su siervo. El contenido de la revelación de Jesucristo incluye no solamente la revelación de sí mismo, sino también la de todas las cosas. Este libro enfoca de una manera completa todo lo que debe suceder pronto. Repentinamente todas las cosas que contiene este libro sucederán y Dios nos las quiere mostrar con el propósito de que vivamos una vida santa y consagrada, sabiendo que el fin de todas las cosas se acerca. El propósito de Dios no solo es que lo conozcamos, sino también a su Hijo Jesucristo, pero de una manera íntima, profunda, que nos permita manifestar al mundo en todo lugar el olor de su conocimiento. Dios, al mostrarnos estas cosas, los bienes venideros, en forma definida, quiere confirmar nuestro corazón en las cosas de arriba, donde está Cristo. Lo repentino e inminente de los sucesos de Dios lo enfatiza con el propósito de que levantemos nuestros ojos a aquel que Dios desea revelar en nuestra vida. Jesús es vital y central en esta enseñanza. Él tendrá que ser nuestro compañero, nuestro maestro en cada reunión. Y esta es su revelación. Dios se la dio con el propósito de mostrársela a sus siervos. Él será
la clave en cada versículo. Lo mismo que cada profecía, porque el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesucristo, como lo dice Apocalipsis 19:10. No podremos ver más de lo que Él puede revelar. Y por esta razón será vital tu compañerismo íntimo con Él. El orden dado en este versículo acerca de esta revelación tendrá que ser respetado en cada enseñanza. La revelación que Dios le dio a su Hijo Jesucristo, quien se la dio a su ángel para que se la diera a entender a Juan, para que sus siervos la reciban. Aunque toda la Biblia es de principio a fin la palabra de Dios, este libro no fue dictado directamente por Dios a su siervo debido a la magnitud de su contenido. Conteniendo una revelación de Jesús, solo Él mismo la podía revelar. Y esta es la razón de este maravilloso escenario de la grandeza de quienes en Él intervienen y del privilegio que tenemos de participar como sus siervos. Las cosas sucederán pronto. En griego, tachei, palabra que indica que cuando llegue la hora de que Dios ha decidido, entonces todos los eventos se sucederán de repente. La idea de esta enseñanza nos recuerda lo inesperado que fue el diluvio. Pero cuando sucedió, toda la destrucción se vino de repente. Vamos a leer en primer lugar Apocalipsis 1, del 1 al 8. Apocalipsis 1, del 1 al 8. Y dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Es ciertamente causa de gran pesar de que para muchos creyentes el libro del Apocalipsis parezca ser lo que Dios nunca propuso que fuese, un libro sellado. El libro del profeta Daniel debía ser sellado hasta el tiempo del fin, como lo dice en Daniel 12:9. Pero del Apocalipsis está escrito: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 22:10. Es del todo evidente que esta porción de la Sagrada Escritura fue dada para nuestra instrucción y edificación, pero miles de creyentes prefieren perder la bendición ignorando el contenido de este libro. Es importante notar que es el libro de la Biblia que empieza y acaba con una bendición pronunciada sobre los que leen y guardan lo que está escrito en él. Apocalipsis 1:3 y 22:7.
En verdad, Dios no pensaba burlarse de nosotros prometiendo una bendición a todos los que guarden lo que no pudieran llegar a entender. Es solo la incredulidad la que puede razonar de esa manera. La fe se goza en apropiarse cada parte del relato sagrado y halla que todo es claro al que entiende. Hay una buena voluntad y si la voluntad está dispuesta, tú vas a entenderlo todo, porque el Espíritu Santo realmente se encarga de ello al que tiene un corazón y una mente abiertos. En verdad, se nos da el verdadero título en el primer versículo, cuando dice revelación, es la revelación de Jesucristo, no la revelación de Juan el teólogo. No existe manuscrito alguno donde conste así, y solo nos demuestra cuán lejos algún editor antiguo se había apartado de los primeros principios. Juan era un santo como todos los creyentes son santos. Apocalipsis es la revelación del Señor Jesucristo. Si quieres aprender a apreciar más a Cristo, lee este libro a menudo y con oración. Jesucristo es revelado aquí como el Cordero rechazado que en breve reinará glorioso, el Cordero sobre el trono. Es la revelación, una bendita continua manifestación del unigénito de Dios, el profeta ungido, sacerdote y rey. La revelación es el libro que corona la Biblia. O si quieres pensar en las Sagradas Escrituras como formando un gran círculo dorado de la verdad, empezamos con Génesis, el libro de los principios, y vamos a través de los testamentos hasta que llegamos a Apocalipsis, el libro de las últimas cosas. Y he aquí que se une exactamente el libro de Génesis, y así perfeccionará el anillo inspirado. La palabra de Dios es un círculo absolutamente perfecto, intacto e inquebrantable. Una comparación de Génesis y Apocalipsis pondrá esto en manifiesto y demostrará que tenemos los tipos en Génesis y el complemento de la verdad en Apocalipsis. La palabra tipos es una expresión hermenéutica, ¿verdad? Que es el arte de saber interpretar los personajes antiguos con los personajes del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Isaac es un tipo de Cristo, pero también es un tipo del hombre que Dios sustituyó, mejor dicho, usando el carnero para que muriera en su lugar. O sea, quita a Isaac, pone a ese carnero y muere en su lugar. Un tipo de redención. Abraham era un tipo de Cristo, Moisés era un tipo de Cristo, José un tipo de Cristo. O sea, la ley de los tipos es una regla de interpretación hermenéutica. Es con el fin de hacernos entender que ya a partir desde el principio del Génesis, los símbolos se iban manifestando, apuntando solamente a un único personaje central, que es el Señor Jesucristo. Entonces, en el principio, es el Génesis, o sea, en el Génesis empieza el principio, como su nombre lo indica. Y en el Apocalipsis es la consumación. En Génesis, los principios, donde se origina todo, y el Apocalipsis es la consumación de todo. Génesis nos da la creación de los cielos y la tierra. Apocalipsis presenta un nuevo cielo y una nueva tierra. Génesis nos muestra el paraíso terrenal con el árbol de la vida y el río de bendición perdido por el pecado. Y Apocalipsis nos da el paraíso de Dios con el árbol de vida y el puro río de agua de vida
fluyendo del trono de Dios y del Cordero, el paraíso recuperado mediante la expiación de Cristo, es decir, la redención efectuada por Él en la cruz. En Génesis vemos al primer hombre y su mujer puestos sobre toda la creación de Dios. En el Apocalipsis contemplamos al segundo hombre y su compañera, que es la iglesia, gobernando sobre un mundo redimido. En Génesis nos imponemos del principio del pecado, cuando la serpiente entró en el jardín de delicias para enredar a Adán y a Eva y con sus engaños. Y en Apocalipsis, aquella antigua serpiente llamada Diablo y Satanás es echada en el lago de fuego. En Génesis leemos del primer sacrificio típico, en Apocalipsis del Cordero que fue inmolado en medio del trono. En Génesis vemos la edificación de Babel o Babilonia. En Apocalipsis somos llamados a contemplar su destrucción. En Génesis vemos la ciudad del hombre. En Apocalipsis vemos la ciudad de Dios. Génesis nos muestra cómo el dolor, muerte, sufrimientos y lágrimas entraron en el mundo. En el Apocalipsis no se cierra hasta que vemos a Dios enjugando toda lágrima y dando la bienvenida a sus redimidos en un hogar en donde el pecado, muerte, dolor y sufrimiento nunca pueden entrar. Volviendo ahora al texto, leemos en el primer versículo que la revelación de Jesucristo fue dada por el Padre al Hijo, como David reveló a Salomón todos sus planes tocante a la construcción del futuro templo. Dios es representado como estando en consejo con nuestro Señor Jesucristo, tocante a cosas que deben de ocurrir pronto y que es el gozo de su corazón comunicar a sus siervos. Notemos el orden en que vino la revelación a nosotros. Dios la dio al Señor Jesucristo, quien envió a su ángel, a su siervo Juan, para mostrar a sus siervos las cosas venideras. Dice que la declaró, es decir, Él le dio a conocer por símbolos. Es importante que tengamos esto en cuenta. Este libro, el libro de Apocalipsis, es un libro de símbolos, pero el estudiante atento de la palabra de Dios no necesita ejercitar su propia ingenuidad para pensar cuáles son los significados de los símbolos, puesto que conoce toda la palabra de Dios. Puede ser sentado como un principio de primera importancia que cada símbolo usado en el Apocalipsis es explicado o aludido en otra parte de la Biblia. Por lo tanto, el que quiere tener la mente de Dios acerca de esta porción de su palabra, debe ciertamente estudiar con atención viva y con oración toda otra parte de la Escritura. Sin duda, es por esto que tan grande bendición está a disposición de aquellos que leen y oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas. Apocalipsis 1:3. Leer, oír, guardar. Entonces, en Apocalipsis 1:4 al 8, abarcan la salutación, es decir, el saludo. El libro es particularmente dirigido como una gran epístola o carta general a las 7 iglesias en Asia. Por este término, Asia, no debemos entender el continente que lleva ese nombre, ni tampoco lo que llamamos Asia Menor, sino una provincia romana proconsular que antiguamente se denominaba distintamente Asia. Era una provincia, no era Asia Menor y menos el continente asiático.
Busqué en un diccionario, dice Asia, provincia que abarcaba la parte oeste de Asia Menor, incluyendo a Misia, Lidia, Caria, partes de Frigia, las regiones costaneras y muchas de las islas del mar Egeo. Esta provincia conquistada por los romanos fue una de las primeras en pedir permiso para adorar al emperador romano reinante. La persecución que asediaba a los cristianos a finales del siglo I después de Cristo se debió a que estos se negaron a adorar al emperador. O sea, los cristianos se negaron a adorar al emperador. Bueno, y Asia Menor, o Anatolia, como también se le conoce, es el nombre que daban los antiguos a la parte oeste de Asia, al sur del Mar Negro, región montañosa en las costas y que son los lagos en el interior, como también dice en otro diccionario. Bueno, en tiempos de Juan, había muchas iglesias cristianas ya establecidas en aquella provincia, y de estas 7 fueron elegidas para ser especialmente advertidas. Si alguno pregunta, ¿por qué se eligieron estas 7 en preferencia a otras? La contestación sería que la posición geográfica de estas iglesias estaba en armonía con la visión presentada en los versículos 12 al 18 del capítulo 1, que dice exactamente, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto y vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas de su boca, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. O sea, formaban un círculo en medio del cual Cristo fue visto por el profeta de pie, con sus ropas sacerdotales, tomando nota de todo lo que transcurría. Pero había más que esto. Las condiciones internas prevalecientes en estas iglesias eran adecuadas para presentar el estado de la entera profesión cristiana en 7 distintos períodos, desde los días apostólicos hasta el fin del testimonio en la tierra. Aún los mismos nombres de las 7 ciudades, si se interpretan, nos ayudan a hacer esto claro. Vienen a ser, por decirlo así, llaves para los diferentes períodos a que se aplican. Pero veremos esto más adelante, por supuesto. Observemos por ahora cómo las 3 personas de la Trinidad están unidas en esta salutación, en este saludo. El que es, y que era, y que ha de venir. Este es Jehová. Este es Yahvé. Este es el significado literal del nombre místico comunicado a Moisés, yo soy. Jehová es un nombre compuesto formado de 3 palabras. La primera significa Él es, la segunda Él era, y la tercera Él será o Él vendrá. Jehová es el Dios Trino. Así el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se llaman igualmente por este nombre. Pero en el presente pasaje es claramente Dios el Padre que está en vista. El Espíritu Santo aparece en la siguiente frase, porque dice, y de los 7 espíritus que están delante de su trono.
Es difícil entender cómo un Espíritu Santo, un Espíritu eterno, puede ser así presentado. Pero en Isaías 11.1, dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Aquí leemos que los 7 espíritus descansan sobre la rama de Jehová, nuestro Señor Jesucristo. Hay que recordar que la línea genealógica de Jesús viene del tronco, como dice aquí, de Isaí, que es el padre de David. Es la línea por donde viene nuestro Señor Jesucristo. Aquí podemos entonces aclarar los 7 espíritus: el espíritu del Señor, el espíritu de sabiduría, el espíritu de entendimiento, el espíritu de consejo, el espíritu de fortaleza, el espíritu de conocimiento y el espíritu del temor del Señor. Allí vemos al espíritu en 7 aspectos de plenitud de su poder. El número 7, mencionado tan frecuentemente en este libro, es el número de perfección. Luego, con el Padre y el Espíritu, tenemos a Jesucristo como el testigo fiel, mientras estuvo en la tierra, el primogénito de los muertos, en gloria de resurrección, y el príncipe de los reyes de la tierra cuando vienen a reinar. No es extraño que una explosión de alabanza y adoración siga esta plena revelación de sus glorias, porque dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados en su misma sangre y nos ha hecho reyes, oigan bien esto, nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A Él la gloria y el imperio para siempre jamás. Adoración y alabanza fueron el resultado espontáneo de la contemplación de la persona y oficio de Cristo como profeta, sacerdote y rey. Luego proclama las buenas nuevas de su segunda venida. Él vuelve no como un niñito nacido de una virgen, sino como el glorificado, descendiendo del cielo. Y por un estupendo milagro, todo ojo le verá, mientras todas las tribus de la tierra se lamentarán sobre él. Esto parece ser idéntico a lo profetizado por Zacarías 12, donde todas las tribus de Israel restaurado son vistas por el profeta, llorando por su pasado, rechazamiento de Cristo. Ese pasado donde no quieren al Señor quedará grabado en la memoria del pueblo de Israel. Y cuando vean a Jesús descender con toda su gloria, se avergonzarán, clamarán por misericordia. Juan habla por la iglesia cuando exclama con entusiasmo, así sea. Amén. Se une nuestro corazón a esta exclamación gozosa de bienvenida. ¿O será posible que alguno no esté listo para recibirle y más bien teme su vuelta? Todo esto que hemos hablado es un poco complejo, pero si lo vemos de una manera sin prejuicio, entenderemos que es la profundidad que necesitamos para que se nos quite la idea de que la religión es la base de todo lo que Dios quiso hacer. Al contrario, la religión dejó inmóvil a la humanidad. La religión dejó bajo una credulidad sin fundamento, de tal manera que ya no hay quien escudriñe las Escrituras, no hay quien busque, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado al mismo tiempo, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por eso estamos intentando profundizar, escarbar, meternos un poquito más para impregnarnos de la verdad de Dios y no la de los hombres. Entonces,
En el versículo 8, de aquí mismo de Apocalipsis, capítulo 1, nos dice 1:8, yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Aquí en este versículo habla el Hijo, y allí él mismo declara ser también Jehová o Yahvé, uno eternamente con el Padre. Él es el Alfa y la Omega, la primera y la última letras del alfabeto griego, el principio y el fin. Él creó todas las cosas, Él consumará todas las cosas y traerá o introducirá los nuevos cielos y la nueva tierra. Él es y era, y es el que ha de venir. Él es el Shaddai, el Todopoderoso, quien antiguamente apareció a Abraham. Que nuestros corazones ahora estén ocupados con Él y que su venida sea siempre para nosotros la bendita esperanza. Quiero que leamos para terminar otra vez el versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Por siglos, muchos estudiosos de la Biblia ignoraron el estudio de esta revelación. Al mismo tiempo, perdieron una bienaventuranza especial que recibirá todo aquel que lee, que oye las palabras de esta profecía, que guarda las cosas escritas en ellas. La bienaventuranza no es para aquel que comprende todo el libro, sino para la persona que conforma su vida de acuerdo a esta revelación. ¿Qué bendición concreta esperas entonces de este libro? ¿Y con qué propósito estás entrando en este recinto tan santo? La primera bendición que podemos esperar es una nueva visión de nuestro Salvador. Una visión que reoriente la nuestra. Quizás necesitas, como el apóstol Pedro, que su mirada te redarguya, te restaure y te aliente. Cuando Jesús nos voltea a ver así, es para recordarnos que nuestra entrega no solo debe ser de labios, nos recuerda las promesas que hemos hecho y que así hemos quebrado, pero también nos recuerda que Él es el único digno de confianza. Otra bienaventuranza que podemos esperar es darnos cuenta de una manera viva y real que nuestra fe y trabajo por el Salvador son las únicas cosas de valor a la luz de esta revelación, sobre todo cuando contemplamos el fin de todas las cosas presentes. El juicio viene y su día también, y nosotros nos levantaremos con Él para recibir nuestra herencia. Y así estaremos con el Señor, aunque al mismo tiempo veremos el fin del resto de los hombres que no creyeron en Él. Otra bienaventuranza es ver la casa terminada. En fin, Dios quiere llenar de certeza, quiere llenar de seguridad tu corazón con este estudio del libro de Apocalipsis. Él quiere que lo veas como tu Padre Celestial, que te sientas como un hijo suyo y que andes al mismo tiempo de acuerdo a la dignidad de esta posición. A medida que caminemos y respiremos esta atmósfera celestial, nuestro andar tiene que ser más íntimo con Dios y nuestro servicio verdaderamente espiritual. Así que solo así tendremos un deseo de vivir para aquel que nos amó y libró de nuestros pecados con su sangre y nos hizo un reino de sacerdotes para Dios su Padre. Lee significa leer en voz alta. Y esto nos enseña que el propósito de esta bendición era para toda la iglesia. El libro debía ser leído en aquellas 7 iglesias en voz alta para que todos los creyentes pudieran alcanzar la bendición de esta revelación. Y Juan
solamente está confirmando que este escrito era palabra de Dios y como tal debía ser recibida. Esta bienaventuranza contrasta con la maldición del final del libro para todo aquel que de una forma u otra desvirtúe la enseñanza y su contenido. Hay otras 7 bienaventuranzas que aparecen en este libro, que sin duda alcanzarán todos aquellos que alcancen esta primera. Si tú quieres esta bendición, hay que entender que tenemos la gran oportunidad, porque Dios nos afirma que aquellos que lean, que oigan y conformen su vida a estas palabras que provienen de su boca, dice, serán bienaventurados, es decir, inmensamente felices. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Las cosas sucederán sin demora cuando el tiempo llegue. Y por esta razón, hoy es el día de la entrega, pues en aquel día será demasiado tarde. Si tú esperas para mañana, es porque no crees en las profecías de este libro. Miren cómo está el mundo. Miren cómo está nuestra República Mexicana tan amada. Realmente, los valores patrióticos, la historia de México, los valores que hemos recibido de nuestros abuelos y nuestros padres, todo está desvirtuándose conforme pasa el tiempo. Y mientras el Evangelio no corra por todos los lugares y las fronteras de México, definitivamente no hay remedio. No hay remedio para nuestros males. Ríndete, por favor, de una vez por todas. Dale tu corazón a Cristo. Entrégate y disfruta del perdón total, absoluto, para que oigas esas dulces palabras. Nunca me acordaré de tus pecados y de tus transgresiones. Una vez que recibes a Cristo como tu Salvador personal, tú estás recibiendo a Jesús, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cristo es el todo para todos. Que Dios te bendiga. Seguiremos con el tema la próxima semana. Gracias.